La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad. Por consiguiente, la obediencia y la fe están íntimamente relacionadas. Podríamos decir que obedecer a Dios es entregarnos por completo a Él y aceptar su voluntad en nuestra vida y obedecerla por encima de nuestras propias decisiones. La obediencia significa la sumisión práctica de la voluntad propia y ordenamiento de la conducta personal con referencia a lo que se considera lo que es una autoridad de vida. O sea, hay una autoridad y uno, cuando es obediente, uno somete su propia voluntad, aunque uno no quiera, uno somete su voluntad a esa autoridad que uno tiene. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La obediencia a Dios es un acto de reconocimiento, amor y respeto de su gran poder, el cual te otorgará el beneficio de ir por el camino correcto, tomar buenas y acertadas decisiones, y así disfrutar de una vida plena en paz y en bendición, pues tus caminos los dirige Dios. Hay una parábola que el Señor Jesucristo en su ministerio dijo que no es tan conocida por una sencilla razón. Solamente aparece en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo. Es la parábola de los dos hijos. Allí el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice que había un padre que le dijo a un hijo: hijo mío, ve y haz tal cosa. Y el hijo dijo, no. Pero dice que después se arrepintió y fue. Después vino el segundo hijo y el padre le dio la misma orden. Y el hijo dijo, sí papá, ¿cómo no? Pero al final no hizo lo que se le mandó. Así que Cristo le pregunta a los fariseos, ¿quién de ellos obedeció la voluntad de Dios? Y los fariseos contestan muy ingenuamente, el primero. Lo que Cristo quería decirles y enseñarles es que el segundo era como los fariseos. Conocían al dedillo la voluntad de Dios, pero no la hacían. Así que el eje central de esta parábola es que la verdadera obediencia es hacer más que simplemente decir o conocer. Lucifer decidió de desobedecer. Él no fue puesto en el cielo por su obediencia, pero sí él fue echado afuera del cielo por su desobediencia. En igual manera, Adán y Eva no fueron puestos en el jardín de Edén por su obediencia, pero sí fueron echados por su desobediencia. La obediencia es tan importante no solamente en el aspecto físico de nuestra existencia, pero es indispensable para nuestra salvación. No vamos a ser salvados por obedecer, pero sin obedecer no podemos ser salvados. Porque hay gente que dice, bueno, no tenemos que obedecer, porque cuando murió Cristo en la cruz, no tenemos que obedecer los 10 mandamientos más. No puede ser. Su muerte en la cruz no nos quita de la necesidad de obedecer, más bien nos da la gracia, la fuerza espiritual para ser obedientes. No,
No, obedecer es lo que hace un cristiano. Tener una vida victoriosa cristiana significa que uno está recibiendo todos los días la gracia para ser obedientes. Ante los ojos de Dios es más agradable que escuches su voz y obedezcas a cada una de sus palabras, más que los muchos sacrificios que puedas hacer en tu vida en nombre de Dios. Es muy diferente cuando haces exactamente lo que Dios te está diciendo, aun cuando no entiendes el porqué, o incluso cuando para ti parece ilógico. Y es que cuando simplemente le obedeces, entonces estás renunciando a tu voluntad y aceptando la de Él. Es que cuando lo haces así, te humillas por completo delante de Él, reconociendo que no debemos entender cuál es su propósito, sino solo saber que lo que sea que Él haga será lo mejor. Cuando no cuestiones los mandatos de Dios y simplemente actúes conforme a lo que te ha dicho, entonces caminarás en bendición, porque irás bajo la guianza del Señor. Un hombre tan poderoso como Pablo, el más grande de los apóstoles, en verdad que sí, operó en todas las dimensiones que operaron ellos y más allá. Y este Pablo, lleno del Espíritu Santo, llamado por Dios, derribado del caballo o del camello, qué sé yo, cuando iba camino a Damasco, una vez que es lleno del Espíritu Santo y bautizado, el Espíritu lo lleva al desierto por casi 3 años y lo sumergió y lo escondió en el desierto a enseñarle los misterios que luego él escribe. Este Pablo tan sobrenatural, hambriento por predicar, sediento por alcanzar a los demás, ungido para ungir a otros, de pronto inició un viaje para ir a Asia. Y el Espíritu en el camino le dice: no es Asia, es Macedonia. Y Pablo entendió que era la voluntad de Dios ir a Macedonia, no a Asia. Y ahí consiste también el secreto del éxito de Pablo, que no iba a donde quería, sino a donde lo enviaban. Cuando la gente habla de lo que aconteció en Macedonia, de aquella divina que el Espíritu se fue cuando Pablo lo reprendió, y de cómo a la medianoche cuando él cantaba, la cárcel tembló, las puertas se abrieron y las cadenas se cayeron. La gente tiene hasta cántico de eso, muy hermoso. La gente habla de lo sobrenatural de Pablo esa noche. La gente habla de cómo alguien tiene tanto poder que puede hacer que las cadenas se caigan. La gente profetizan y los salmistas dicen: la alabanza hace que las cadenas se caigan, y es verdad. La alabanza hace que las puertas cerradas se abran, y es verdad. Pero lo que le dio a Pablo autoridad en esa cárcel no era que era Pablo, sino que Dios lo había enviado a Macedonia y él estaba dentro de la voluntad de Dios en Macedonia. Alguien tiene que alabar a Dios aquí hoy. Cuando camina en la voluntad de Dios, serás indetenible. No hay quien te pueda hacer frente cuando camina bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hoy estás aquí porque tus ojos se van a abrir, porque tu corazón se va a volver a abrir, y porque un anhelo ardiente va a entrar dentro de ti, un anhelo de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Y si el Señor te dice vete, tú te vas, pero si el Señor te dice quédate, tú te quedas. Un poquito de monitor. ¿Hay alguien que entienda eso? Cuando Dios me habló del llamado, hablando de 25 años más o menos atrás, yo recuerdo que fue una noche, yo había pasado la noche orando, y en esa madrugada el Señor me saca del cuerpo y yo veo que voy elevado en el aire, envuelto en una nube, y veo que la presencia de Dios me va moviendo para donde ella quiere. Cuando yo vuelvo al cuerpo, estoy aturdido del impacto y no sé si estoy en el espíritu o en el cuerpo. No podía saber, yo estaba aturdido. Oí la voz de Dios audible que me dijo: escucha esto hoy
y eso ha sido una regla para mí. Me digo, si mi presencia se mueve a la derecha, tú te mueves con ella. Si mi presencia vas al frente con ella. Si mi presencia retrocede, retrocede con ella. Y si mi presencia se queda parada, te paras con ella. Donde quiera que vaya mi presencia, vaya usted. Desde ahí entendí que no es lo que yo quiero, sino es lo que Él quiere. Que no son mis planes, son los de Él. Que no son mis sueños, son los sueños de Él. Yo no soy pastor porque esto me lucra. Soy pastor porque Él me llamó pastor. Soy predicador no porque quiero, sino porque Él me dijo, tú eres predicador. Y yo estoy aquí para decirle a usted, descanse en Dios, porque usted no está aquí para otra cosa que no sea hacer la voluntad de su Padre. Alguien dice amén. Serás indetenible. Nadie te podrá detener. Por eso a Pablo las cárceles no lo aguantaban. Las cadenas se le rompían en las manos. Lo azotaban y el tipo seguía para adelante. Le daban lluvia despedrada. Se sacudía el polvo. Si había un hueso torcido, se le enderezaba otra vez. Y el hombre iba para adelante predicando. Porque el hombre caminaba bajo la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, que te tiren la piedra que le dé la gana. No hay piedra que te detenga en el camino. No hay acusación que te detenga en el camino. Se levantará quien se levante. Pero Dios y tú son más fuertes que el mundo entero. Alguien puede alabar a Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 112, versos 1 y 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema la bendición de obedecer a Dios. La palabra bienaventurado significa extrema dicha. La Biblia tiene los parámetros para alcanzar el éxito y la felicidad en todas las áreas de nuestra vida. Claramente se habla de prosperidad para todos los que temen a Dios y para su descendencia. El que teme a Dios se deleita en sus mandamientos, es decir, se goza cumpliendo las normas establecidas por el Señor. A través de las Sagradas Escrituras, Dios nos da normas de comportamiento que se deben obedecer para lograr las bendiciones divinas. El hombre que se deleita cumpliendo los designios de Dios será bienaventurado, logrando también que su descendencia sea de prosperidad y de poder y de autoridad en esta tierra. Notemos que el texto es claro cuando dice en la tierra, no dice en el cielo, porque allá ya todo está asegurado. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Muchos hombres se amparan en este texto para exigir que sus compañeras estén sometidas a ellos. Incluso anhelan que la mujer les diga mi Señor, como Abraham era tratado por Sara. Sin embargo, Abraham se ganó el derecho de ser tratado por su esposa Sara, mi Señor, porque él llevaba una vida de integridad, amor y de ejemplo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. La Biblia orienta al hombre incluso en el aspecto romántico. Por ejemplo, Salomón se dirige a la Sunamita, aunque se trata de una alegoría de la relación de Cristo con la iglesia, diciendo: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella, tus ojos son como palomas. Una es la paloma mía, la perfecta mía. Cantares, capítulo 1, versos 15, y también Cantares, capítulo 6, verso 9. Toda mujer se sentiría halagada con frases como estas. Precisamente la Biblia brinda la pauta para hacerlo.
Delante de Dios el hombre tiene un compromiso ineludible, el de tratar a su mujer como un vaso frágil, con toda delicadeza, con amor y ternura. En otros textos de suma importancia destacamos esta porción bíblica. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Apreciado amigo, es importante que entienda que esta bienaventuranza depende de la manera como usted se relacione con Dios y también cómo se relacione con su familia. De esto depende también su propio destino. ¿Qué se requiere de nosotros para que seamos obedientes a Dios? Ahora, no significa que cada requisito que mencione sea indispensable cada vez que obedezca a Dios, pero al considerarlos todo, la obediencia a Dios es muy importante. Es esencial para hacer su voluntad, vivir en su voluntad y ser bendecidos por Dios. Así que es necesario entender lo que se requiere. Y una de las primeras cosas que se requiere de nosotros, y es esto, y es reconocer que Dios es el Rey soberano del universo. Él dice en el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Hay un poder gobernante en este mundo. A menudo no parece que Dios esté en control, pero lo está. Muchas veces Él impera y luego nos da la libertad de tomar y hacer decisiones que nos traerán pena, sufrimiento y a menudo desastre, no solo personalmente, sino como nación. Pero recuerde, Dios es el soberano del universo y domina sobre todo. Ese es el comienzo. Si no creo eso, entonces, ¿dónde está la obediencia y a quién debo someterme? ¿Cómo es la obediencia? Esto es lo principal. Dios Todopoderoso es el Rey soberano del universo. Él es la autoridad final y absoluta. La Biblia es el manual de vida de Dios, cómo vivimos en obediencia a Dios Santo, y comienza reconociendo quién es Dios y que Él tiene el derecho de reinar por ser el Creador. Lo segundo que se requiere de nosotros es fe. Debo estar dispuesto a creer lo que dice Dios. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por ejemplo, si no tengo fe en Dios, desde luego que no lo obedeceré. Y una de las principales razones por las que la gente no obedece a Dios es porque no creen que Dios exista, o no creen que Él sea un Dios de amor, o no creen que Dios sea un Dios que castiga la maldad del pecado y la rebeldía. Así que la falta de fe es enemiga de la obediencia. Si no lo creo, no lo consideraré necesario, así que no viviré en obediencia. Y una vida desobediente es una vida que trae consecuencias terribles. Y al ver a nuestro alrededor no nos preguntamos por qué tanto sufrimiento, guerras, rebeliones, esto y aquello, debido a la desobediencia. Dios no es así, Él es un Dios de amor. Dios escogió y quiere lo mejor para todos nosotros. Pero al rebelarnos en su contra, esa rebeldía trae consecuencias. ¿Creo en Dios? Alguien dirá, claro, creo en Dios. Entonces, ¿por qué no lo obedece? Si en verdad lo creo, lo obedeceré. Si no lo creo, me justificaré y lo desobedeceré diciendo, no se puede ser perfecto, nadie es perfecto, y Dios no espera esto, aquello y lo otro. Dios sí espera que lo obedezcamos. Él es el soberano del universo, tiene el mejor plan para nuestra vida. Y espera, anticipa, sabe y está dispuesto a ayudarnos a llevarlo a cabo si estamos dispuestos a obedecerlo.
Hay un tercer requisito para poder obedecer a Dios y es valentía. No siempre es fácil obedecer a Dios. Y pienso en Josué 1:9. Dios comenzó a hablarle y le dijo que quería que fuese él quien guiara al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Dios le dio instrucción y luego le dio estas palabras en el versículo 9 de Josué, capítulo 1. Y le dijo, mira que te mando. Escuche esto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le dijo eso a Josué? Porque sabía que Josué enfrentaría toda clase de dificultades. Muchos israelitas eran rebeldes, fueron muy problemáticos con Moisés, y Josué sabía todo eso porque había estado en algunos momentos con Moisés. Y ahora Dios le decía, estás a cargo. O sea, traigo a Moisés a mi presencia, quedas al mando. Nadie en su sano juicio querría ese trabajo. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se necesita valentía para obedecer a Dios. Si usted lleva una vida obediente, enfrentará circunstancias que serán difíciles. Desagradará a la gente, se alejarán de usted, quizás pierda tal oportunidad o tal empleo. Cualquier cosa puede pasar en una sociedad tan rebelde como esta. Sin embargo, hay que ser valientes y osados para ser obedientes a Dios. La obediencia requiere valentía. Hay un cuarto requisito y es esperar en el Señor. Dice, por ejemplo, en el Salmo 27:14, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Ahora, ¿por qué dice espera? Porque a menudo estamos en vías a tomar alguna decisión y a veces parece ser lo correcto o lo indicado. Y alguien dice, ahora es el momento, no querrás esperar mucho. Y a menudo alguien dice, bueno, tienes 35 años y aún no te has casado, como si eso fuese un pecado. Permítame decirle, si Dios tiene a alguien para casarse con usted, Dios sabe dónde está y se lo ha reservado. Así que no se preocupe por eso. Este asunto del tiempo lo arruinamos. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Piensen en esto, volvamos al primer punto. Dios es el Rey soberano del universo. Usted puede ver el reloj y enojarse, ver el calendario y enojarse mucho. Puede leer la Biblia y calmarse. Escuche lo que dice en Isaías 64. Me encanta, es un breve versículo. Dice, mi ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y a menudo la gente se apresuran al tomar decisiones financieras y se meten en problemas. Se apresuran al tomar decisiones en sus relaciones y pierden el plan de Dios. Y escuche bien, puede adelantarse a Dios tomando decisiones que causan sufrimiento por el resto de su vida. Dios es el soberano del universo, conoce todo el tiempo y el calendario. ¿Sabe cuántos años le quedan? ¿Sabe lo que quiere lograr en su vida? Esperar en Dios no significa quedarse sin hacer nada, significa ser sensible. Y antes de tomar decisiones, consultar con Él, pedirle dirección. Quizás usted diga, no creo que siempre pueda escuchar a Dios, ya hablaré de eso. Pero algo sí es seguro. Mire, o cree o no cree que Dios, Todopoderoso, el soberano del universo, tiene el mejor plan posible para su vida. El mejor. ¿No lo cree así? Luego tomará decisiones precipitadas y podría darle ilustraciones personales de cada una de esas cosas. Momentos en los que he tenido la amenaza de haberme guiado por mis sentimientos. Hubiera perdido lo mejor y escogido lo menor. Por eso, el tiempo propicio de Dios es tan vital. Así que debemos aprender a escucharlo, de lo contrario perderemos. Y desde luego otra responsabilidad es meditar en la palabra de Dios.
Así que le dice a Josué, por ejemplo, en el primer capítulo, versículo 8, él le dijo, refiriéndose a esta ley, hablando de Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quizás diga, ¿qué significa meditar en la palabra de Dios? Significa reflexionar en su mente, pensar en ella, volver a ella, revisarla, prestarle atención, permanecer en ella. Permítame decirle, si usted no medita en la palabra de Dios, no la lee, no tendrá una vida de obediencia, no la tendrá. Vea todo a su alrededor que le recuerden actos desobedientes. Y todo lo que escucha y todo lo que ve, no necesariamente que usted busque verlo o escucharle, sino que es lo que el mundo le arroja. Si queremos ser obedientes a Dios, este libro debe ser nuestra guía. Mire, es un libro guía de vida. Aquí hallamos sentido de dirección, la promesa de Dios. Y también nos recuerda a menudo que Dios nos cuida, nos sustenta y nos da dirección en la vida. Entonces veo ese versículo bíblico que dice que debo meditar en ella, o sea, debo pasar tiempo en la palabra. Alguien dirá, bueno, no tengo tiempo de leer la palabra de Dios. ¿No lo tiene? Claro que sí lo tiene. Pasa tiempo haciendo lo que quiere hacer, o a veces cosas que le mandan a hacer, responsabilidades, etc. Todos tenemos tiempo de meditar en la Biblia, leerla, pensar en ella, considerarla, practicarla en nuestra vida. Este no es un libro de reglas, este es un libro de vida. Entonces declara, meditarás en él de día y de noche. Otro requisito es aprender a escuchar a Dios. Y alguien dirá, ¿y cómo se escucha a Dios? Escuche muy bien. Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escuchar. Y Jesús dijo en Marcos 4, mirad, escuche, mirad lo que oís. ¿A quién escucha usted? Cualquier semana, ¿a quién escucha? ¿A sus amigos, creyentes o no creyentes? ¿Escucha gente cuya conversación es de ayuda o trae tentación y prueba? Gente que cree que debe hacer esto y aquello. Mire, todo el mundo tiene una opinión de su vida, ¿cierto? Pregúntele a alguien, ¿qué crees que debo hacer respecto a tal cosa? Pueden darle una opinión. Lo que quiere es directo de Dios. Y no es una opinión, sino una declaración de la verdad que Él ha planeado para usted. Y siempre es la mejor. Es insensato desobedecer a Dios y no esperar su dirección y guía al aprender a escucharlo. Alguien dirá, bueno, no sé lo que significa escuchar. Puedo decirle esto. Si usted no sabe cómo escuchar a Dios, se pasará la vida perdiendo, no algo, sino mucho. Perdiendo lo mejor de Dios hasta que aprenda a estar quieto, escuchar y pedirle al Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las que Él vino a darnos instrucción, dirección y fortaleza para nuestra vida. Entonces, si estoy dispuesto a esperar que Dios me dé instrucciones, Él me hablará. Y una de las razones por las que quiere que medite en su palabra es para que su corazón piense como Él y su mente piense como piensa Él. Que un gran Dios de amor infinito, eterno, sin fin, sin igual, inmensurable, quiere darle guía y dirección en su vida. Así que debemos aprender a escuchar, o sea, guardar silencio. Y una de las mejores formas de aprender a escuchar, cuando se acueste esta noche, por ejemplo, no escuche y vea la televisión hasta el último minuto antes de dormir y después la apaga y se duerme, olvídelo. Pregúntese, ¿es escuchar a Dios más importante que toda esa basura que estoy escuchando? Quizás todo sea impío,
no que siempre lo escuche, pero piense en las noticias. Ayúdame, Señor. No querrá llenar su mente de eso y luego acostarse esperando que Dios diga, bien, estoy esperándote. No. Dele oportunidad a Dios. Dele un poco de tiempo. Acuéstese en silencio y diga, Señor, más importante que cualquier otra cosa, ahora quiero que le hables a mi corazón. Lo que quieras decirme, Señor, te escucho. Si quieres convencerme de pecado, muéstrame. Si quieres evitar que haga algo que estoy planeando, muéstramelo. Mi actitud no es la correcta, tengo una mala actitud. Es decir, si usted abre su corazón a Dios, le aseguro que Él le hablará más claro que el agua. Pero la primera vez que se lo pida no será tan claro. En primer lugar, esto es lo que sucederá. El diablo le dirá, ¿te imaginaste eso? Solo lo dijo el predicador, ¿te lo imaginaste? Jesús nos dijo, mirad lo que oís. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a hablarnos. Le hago una pregunta, como padre. ¿Trataría de criar a sus hijos sin darles ninguna dirección? Claro que no. Le hablaría y una de las cosas que le enseñaría es a escucharlo a usted, porque quiere lo mejor para él o ella. Así es Dios. Si usted quiere obedecer a Dios, tendrá que aprender a escucharlo. ¿Habla Dios en voz audible? Nunca. Bueno, en una ocasión quizás haya pensado que Dios me habló audiblemente, pero puedo decirle algo. Dios habla tan claro en silencio que no necesito voz audible. Dios está dispuesto. Mire, si usted le da tiempo, guarda silencio, confía en que Dios le hable porque, escuche, Él desea lo mejor para usted. ¿Cómo puede recibir lo mejor de Dios si no lo escucha? Y tendrá que aprender a escuchar. Y pensará, ¿acaso dijo Dios? Mire, si está preguntándose si Dios le dijo algo o no, vaya a la concordancia en su Biblia y busque la palabra que cree que le dijo Dios. Y pregúntele, Señor, ¿me dijiste eso? Creo que Dios se lo clarificará. Si lo dije, no lo dije. Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Asimismo, si quiero obedecer a Dios, es necesario tener la disposición a abandonar todo y cualquier pecado. Ahora, le daré un pasaje bíblico brevemente aquí en Efesios. No le daré mucho porque debe leer el pasaje completo, pero Efesios capítulo 4, escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo. Comencemos con un versículo, capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no contristéis al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos. O sea, podemos seguir y seguir. No tengo que decirle que es pecado. Pero si queremos escuchar a Dios y ser obedientes a Él, confrontaremos el pecado. O sea, nadie tiene que decirnos si estamos pecando contra Dios. El Espíritu de Dios en nosotros como creyentes nos dará convicción de ese pecado. Usted dirá, bueno, ¿acaso estoy supuesto a ser perfecto? Nadie será perfecto mientras esté en esta carne. ¿Cuál es la respuesta entonces? Si desobedezco a Dios, en lo que sea, de la forma que sea, de inmediato le pido perdón a Dios, me arrepiento y sigo adelante, sin demora, sin escuchar lo que otros piensen, ni la opinión de él y ella, sin ver lo que otros hagan, lo confrontamos de inmediato, Dios nos perdona de inmediato y debemos aprender algo. Si algo sigue resurgiendo, lo confronto, hasta que no vuelva a aparecer. Y a menudo cuando alguien acepta a Cristo, sale de una situación desastrosa, así que tiene un problema, pero si está dispuesto a pedirle a Dios que le perdone y limpie, Dios lo hará. Asimismo, para obedecer a Dios es necesario rendir nuestra voluntad a Dios. Y al rendir mi voluntad, te entrego todo a Dios.
No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa debe ser nuestra oración cada día. Señor, no mi voluntad sino la tuya. Lo que tú quieras es lo que quiero. Si estoy tentado a actuar de mi modo, cancélalo, Señor. Solo quiero lo que te agrade y honre. Quiero tu voluntad para mí, Padre. Ahora, ¿qué pasa en la vida de alguien que no quiere la voluntad de Dios? O sea, Dios le muestra, esto es lo que debes hacer, con tal persona debes o no casarte, este es el momento, este es el empleo, compra este, es decir, en lo que sea. Dios tiene una voluntad y está dispuesto a revelarla. Cuando Dios le muestra qué hacer o no hacer, y usted desobedece, hay consecuencias. Y pienso que mucha gente vive con consecuencias terribles que ellos mismos se causaron por no escuchar a Dios. Y ahora a veces son consecuencias que comenzaron antes de que fuesen salvos. Pero escuche muy bien, las consecuencias de algunos pecados, aun antes de ser salvos, ciertas consecuencias nunca se borrarán en esta vida. Por eso es tan importante vivir en la voluntad de Dios. O sea, ¿qué escoges, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres? Nunca le irá mal viviendo en la voluntad de Dios. Y por último diré que a veces obedecer a Dios significa caminar aunque la senda sea incierta. Quizás Dios le diga que haga algo y usted responda, Señor, no entiendo eso. Permítame darle un ejemplo en Génesis capítulo 12. Recuerda cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que te vayas de tu tierra, escuche lo que le dice, a la tierra que te mostraré y punto. No le dice, aquí está, te tomará tanto tiempo. O sea, no sabía dónde iría. Dios solo dice, te guiaré a cada paso. A veces, Dios obra así en nuestra vida. Quiero que me sigas, te mostraré qué hacer, dónde ir, cómo ir, y a veces debemos dar un solo paso a la vez. Y Dios no promete mostrarnos el cuadro completo de nuestra vida. Él promete darnos guía y dirección para nuestra vida. Y Dios le dijo, te mostraré un paso a la vez. Y a menudo, si damos ese pasito, el siguiente es más grande y más grande, o un paso en esta dirección lleva a donde nunca imaginaríamos que terminaríamos. Dios es un Dios bueno y maravilloso. Dios es amoroso y nos tiene... Adán, en el capítulo 2, verso 16 y 17 del libro de Génesis, encontramos que allí Dios le da un mandato a Adán de que él podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le prohibió Dios estrictamente que no comieran, porque de cierto ese día morirán. Es cuando Dios aquí pone a prueba la primera prueba de obediencia al hombre. Pero sabemos la historia de que Adán desobedeció este mandato de Dios y por consiguiente tuvo grandes consecuencias, las cuales todavía hoy la humanidad está padeciendo de algunas de ellas. En el libro de Deuteronomio, su capítulo 28, versículo 1 al 14, encontramos allí todos los beneficios que alcanzarán aquellas personas que escuchan atentamente la voz de Dios y ponen en práctica todos sus mandamientos y todas sus ordenanzas. Allí cita que serán bendecidos en todos los aspectos de la vida, en todos. Aquellas personas que determinadamente escuchen y pongan en práctica la voz del Señor. Pero también en ese mismo capítulo encontramos del versículo 15 en adelante todas las consecuencias que alcanzarán aquellas personas que desobedezcan al Señor. También tendrán graves consecuencias en todos los aspectos de la vida. En el libro de Samuel, su capítulo 15, verso 26, encontramos allí donde el primer rey que fue escogido por el pueblo de Israel y el cual Dios le permitió tener, el rey Saúl, en el versículo
26 del capítulo 15, es desechado por el mismo Dios por desobedecer un mandato el cual Dios le había enviado a destruir una nación por completo sin dejar a nadie vivo, pero él tomó una decisión dejando al rey y a su ganado vivo, y Dios, por esta desobediencia, rechazó a Saúl como rey de Israel. En estos primeros 2 capítulos de la Biblia citados, encontramos que desobedecer a Dios trae graves consecuencias, pero también obedecerlo nos trae muchos beneficios. En el mismo libro de Primera de Samuel, su capítulo 15, verso 22, encontramos allí que Dios prefiere mejor la obediencia ante los sacrificios. Dice que Dios se complace más en la obediencia que en el holocausto y los sacrificios, y que es mejor prestar atención a Dios que la grosura de los carneros. También esta misma enseñanza la podemos encontrar en el libro de los Salmos, su capítulo 51, versos 16 y 17, donde repite la misma versión. Es repetida aquí de que Dios prefiere la obediencia ante los sacrificios. En el libro de Jeremías podemos encontrar una historia citada por el mismo Dios para darle una enseñanza al pueblo de Israel, y es aquí donde Dios llama a Jeremías para que viera la obediencia que un pueblo pagano había llevado a cabo por medio de un mandato que le había dejado un simple hombre mortal, y por generaciones este mandato de no beber vino ni tener casa propia, sino que ellos vivían en tienda, fueron llevados por generaciones en este pueblo, y Dios citó la obediencia de este pueblo para darle una enseñanza al pueblo de Israel. En el libro de los Hechos podemos encontrar de que allí el apóstol Pedro y Juan citaron una palabra muy importante, donde ellos dicen que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En esta historia, Pedro y Juan se encontraban bajo presión porque había un pueblo que los estaba amenazando para que dejaran de predicar y de hacer la voluntad de Dios. Y es cuando Pedro y Juan se levantan y le dicen que juzguen ellos qué es mejor, obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Y es cuando ellos le dicen que mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y nosotros debemos de tener esa misma disposición de obedecer primero a Dios antes que a los hombres, recordando que si obedecemos a Dios en toda nuestra manera de vivir, seremos grandemente bendecidos y recompensados. Pero si desobedecemos a Dios, seremos severamente castigados. Jesucristo. Ahora dice la Biblia que cuando los milagros tremendos que eran obrados por los apóstoles, se corría la voz por todos lados y la gente corría y se convertían por multitudes, se llenaron de celo los grandes líderes religiosos de aquellos días. Dice que el sumo sacerdote y líderes de los saduceos se molestaron tanto por el auge del evangelio que agarraron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel. Y ahí estaban los apóstoles en la cárcel por el pecado de predicar el evangelio, por ese pecado que me corten el cuello a mí, al lado, el Señor le ama. Pero dice que esa noche entró un ángel en la cárcel. Ese papá de nosotros terrible. Entró un ángel en la cárcel y sacó a los dos apóstoles de la cárcel para afuera, y los guardias no se dieron cuenta, ni nadie se dio cuenta. Los sacó para afuera y le dijo:
váyanse al templo, pónganse de pie en el templo y prediquen las palabras de esta vida a esa pobre humanidad. ¡Alabado sea Dios! Mire cómo el ángel definió el evangelio. Mire qué definición del evangelio dio el ángel. Palabras de vida. Oiga eso. Prediquen las palabras de esta vida eterna que está en Cristo, esta vida gloriosa que está solamente en el Hijo de Dios. Predíquenle a ese pueblo, llévenle a ese pueblo, en pie mañana. Sumo sacerdote dijo, a la cárcel no prediquen más, y el ángel dijo, a predicar eso allá afuera y fuera de la cárcel. ¡Glorias a Dios! Pues la mañanita el sumo sacerdote reunió todo el concilio de los judíos de alta estirpe, y ahí estaban todos los grandes príncipes y ancianos del pueblo, y dijeron a los alguaciles, vayan y saquen los hombres de la cárcel y tráiganlos acá. Es un juicio para los apóstoles. Pero cuando llegaron a la cárcel, la caja estaba vacía. Alablo, que el Señor les ama. Y los alguaciles llegaron acá atónitos, sorprendidos. No podemos explicarlo. Los guardias están en su lugar. Cada celda está cerrada completamente, pero los hombres no están allí. Y ellos se quedaron atónitos pensando, ¿y qué será eso? ¿Qué habrá pasado? No podían entender que el Dios del cielo estaba con aquellos humildes, hombres sin letra, hombres sin mucha estirpe, pero predicadores del evangelio, llenos del Espíritu Santo, ungidos por el poder de Dios, para llevar buena nueva vida a tantos que escuchan la palabra del Señor. Y llegó alguien entonces que estaba en el templo y le dijo, mire, esos hombres que ustedes, esos varones que ustedes metieron a la cárcel, están en el templo anunciando el evangelio a todos los que están dentro del templo. Y enviaron seguido los alguaciles a buscarlo. Bueno, los alguaciles fueron, pero dice que lo sacaron con mucho cuidado, con temor, suavemente, sin hacerle violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Oiga, y esos judíos eran expertos tirando piedras. Mi alma te alaba, Jesús. Le ponían el ojo, ponían la piedra. Se le daba una carga de pedra a cualquiera. Si salía el leproso al público, la apedreaban. Una mujer sorprendida de adulterio, apedrada limpia, se iba con ella. Tiradores de piedra terribles. Mi alma te alaba, Jesús. Los alguaciles sabían eso y dijeron, tranquilo, que esta gente no puede entrar pedra. Agajaron suavemente a los apóstoles y los trajeron acá, al concilio de los príncipes y ancianos y el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dijo, pero yo les prohibí a ustedes que hablaran esa palabra, y también ahora están echando la sangre de ese hombre sobre nosotros. Y Pedro levantó la voz como trompeta y le dijo, tengo que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ese reto lo tenemos que vivir muchos de los que predicamos esta palabra y multitudes de los que son creyentes de este evangelio en múltiples lugares. En múltiples lugares. Primer año que yo fui a México, predicaba campaña en Monterrey. Y recuerdo que llevábamos casi 2 semanas ya de campaña y no nos habían molestado. Pero el sábado de la segunda semana, cuando yo iba saliendo ya para la casa, terminado el culto, vino una persona y me enseñó así una placa. Agente federal. Se enojó todo el mundo menos yo. Alaba lo que el Señor le ama. Me dijo, quiero que ir a hablar con usted en el lugar que usted está hospedado. Yo dije, pues ya está en la ruta, vengan detrás de mí. Llegamos a la casa. Nos quitaron todos los papeles, pasaporte y cuanto teníamos. Me dijo, mire, hace días que estamos ahí en la campaña, por órdenes del jefe de migración. No le hemos metido a la cárcel porque sabemos que usted no es un delincuente y que usted le está haciendo bien a esa gente. Pero está contra la ley. Y nosotros nos llevamos todos sus papeles y hoy es sábado. Mañana no va a ir a predicar por nada ahí porque lo gestamos. Y el lunes va tempranito a la oficina de migración que el jefe quiere hablar con usted. Después lo que el jefe haga, ya eso nosotros no sabemos. Yo dije, amén. Y ellos se fueron.
Y yo comencé a orar. Dije, Señor, mañana dicen que no vaya a predicar. ¿Qué dices tú? Porque yo te voy a obedecer a ti, no a ellos. Y ya yo ahí había proclamado ayuno y le dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú en alguna forma no me saques de encima estos buenos amigos y yo termine la campaña tranquilo. Y oraba y después sentí el Espíritu de Dios que me dijo, yo te traje a predicar. Amén. Y al otro día, que era domingo, el culto era por la tarde, en el lugar donde teníamos la campaña, estaba yo a las 3 de la tarde ahí, y prediqué mi mensaje, hice llamado y me fui para la casa y no apareció nadie. Sonríase, que el Señor le ama. Hay que obedecer primero a Dios y después a los hombres. Ahora usted muévase con prudencia, porque si Dios me dice a mí no predique, no predico. Pero yo oré a Dios, ellos son la autoridad, yo tengo que obedecerlos a ellos, pero hasta donde no desobedezca el de arriba. Porque si la autoridad más grande a mí viene y me pone una estatua al frente, dóblese delante de esa estatua, diga, dóblese usted, idólatra, cabezón, alabados a Dios. Que me corte el cuello, que me meta a la casa, que haga lo que le dé la gana. Pero yo no doblo esta rodilla nada más que delante de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque delante de ese se doblaría toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. Alabados a Dios. Y ese domingo predicamos por la tarde en un sol que echaba fuego. Y yo estaba en ayuno sin agua en el alimento. Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me asegures que no me pueden interrumpir un día. Ya el domingo no hubo interrupción. Y tempranito madrugada orando y clamando y salimos para la oficina de migración. Llegamos allá y estaban los dos agentes. Muy simpáticos, ellos nos trataron muy bien. Y estamos esperando al jefe lo que él haga. Les repito, sabemos que están haciéndole bien a esa gente, pero yo tengo mi posición, tengo que hacer lo que yo le digo, no, nosotros lo estamos juzgando y los amamos. Preocúpese, estamos orando por ustedes para que Dios los bendiga. Y ahí empezamos a esperar, y llegó las 11 de la mañana y el jefe no aparecía, y las 12 no aparecía. Ellos estaban intrigados, me dice, este hombre es bien, un hombre responsable que nunca llega tarde. Debería ser 2 horas que ya habría llegado. Y la 1 y no llegó. Y yo los miraba a ellos, y las 2 y no llegó. Dijeron, mire, váyanse, siga la campaña esta noche, si él nos manda de nuevo, pues veremos de nuevo. Alá, lo que él bebe. Me dijeron, pero nosotros queremos ir a la casa porque nosotros tuvimos unos cassettes, se ven tan lindos que ustedes tienen ahí. ¿Me podría regalar uno? Y cómo no, vaya para allá que le voy a regalar uno de cada título. Y aparecieron en la casa y les regalamos cassettes. Y dije, óigalo bien, que ahí está la bendición para usted. Ni los volví yo a ver a ellos, ni ellos a mí, porque predicamos la 3ª semana y no aparecieron ellos, ni nadie los mandó a buscar. Y terminamos ahí y volamos de ahí. Mire, para Piedras Negras, en frontera con Texas. Yo dije, allá si me agajan, doy un brinco y caigo en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Le predicamos 3 semanas al aire libre. Sea bendito, solamente Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y nos atacaban por la prensa, y atacaban por aquí, y atacaban por allá, y decían 1000 cosas. Y acusaban hasta la policía que se había vendido con nosotros y que le habíamos dado dinero y que por eso no nos suspendían, que estábamos violando la ley, y nosotros predicando, y le metimos las 3 semanas y no hubo que nos impidiera, y más de 4000 personas aceptaron a Cristo. Alá, lo que Él vive. Hay poder en Jesucristo. Pero cuando llegué a Puerto Rico pasé una tristeza muy grande, porque apenas llegué a Puerto Rico recibí carta de uno de los hermanos que nos hospedó en Monterrey. Me decía, hermano, ¿se acuerda aquel hombre de la televisión que tanto lo maltrató de palabras y lo atacó y provocó para que usted lo arrestaran y cuantas cosas? Sí, me acuerdo, no puedo olvidar de él, oro por él continuamente. Me dijo, pues no ore más. ¿Y cómo es eso? El hombre le pasó algo, se enfermó y creyeron que se había muerto y lo enterraron. Y después que lo enterraron, echaron tierra y todo el asunto y se fue todo el mundo. El hombre despertó dentro del ataúd y enterrado y formó un escándalo, y el sepulturero que estaba oyó el escándalo y le dio miedo, creía que era un muerto y salió huyendo.
Y fue y buscó a las autoridades y vinieron y abrieron la fosa y abrieron todo, sacaron el cadáver, hicieron autopsia, había muerto asfixiado dentro de del sepulcro. Nosotros no nos gozamos por eso, hermano. Yo sentí tristeza, Señor. Pero ¿qué podía hacer? Ya no podía hacer nada, ya no podía orar por él. Por los muertos usted no ore porque está caminando en arenas movedizas. Me dio dolor profundo, pero hermano, es que el Señor lo dijo, que lo que le haga a uno de estos pequeñitos, a él se lo hacen, a mí me lo han hecho. Y oramos por el hombre. Y otra mujer que nos persiguió allí en forma terrible, a los pocos días recibí noticias que la habían metido en la cárcel y la habían acusado de fraude y estaba en la cárcel. No se puede dar cosa contra el aguijón, hermano. Cuando predicamos este evangelio, lo predicamos porque amamos la humanidad. Lo predicamos porque queremos que usted se salve. Lo predicamos porque queremos que usted escape de condenación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorias a Dios. La vida está en Jesús, la salvación está en Jesús, el perdón de pecado está en Jesús, la sangre la derramó Jesús, esa limpia el pecado. En esta noche, amigo, usted acepta a Cristo y se salva. En esta noche usted acepta a Cristo y sale de aquí gozándose y mirando para arriba y diciendo: estoy escrito en tu libro en el cielo. Glorias a Dios.